Nunca imaginé que después de tantos años volvería a verla así. No en una fotografía vieja, no en un sueño, sino frente a mi puerta, hecha pedazos. Era mi hermana gemela, Clara, y estaba cubierta de moretones. Cuando abrí la puerta, sentí que el corazón se me detenía. Tenía el rostro hinchado, los labios partidos y una expresión que no olvidaré jamás. Su abrigo estaba roto, y debajo, su piel contaba una historia que ninguna palabra podría explicar. «Clara, ¿qué te pasó?», le susurré. Ella no contestó, solo me abrazó. Y ese abrazo era de alguien que volvía de la guerra. No hacía falta que dijera nada. Su silencio lo gritaba todo. La llevé adentro. La senté junto al fuego y preparé té. Mientras lo hacía, la observaba con el rabillo del ojo. Tenía la mirada perdida, sus dedos manchados de sangre seca. Me dolía verla así, tan frágil, tan ajena a la Clara que conocí. «Fue él, ¿verdad?», le dije al fin, sabiendo la respuesta. Ella bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre su mano. Su esposo, Héctor, siempre me había dado mala espina. Un hombre demasiado amable en público, pero con una mirada fría, calculadora. El tipo de hombre que sonríe con la boca, pero nunca con los ojos. Cuando Clara se casó con él, hace más de 10 años, discutimos. Yo le dije que algo en él no me gustaba, que tenía una sombra detrás. Ella me gritó que estaba celosa, que no soportaba verla feliz. Nos dijimos cosas que aún hoy me duelen recordar. Y desde ese día dejamos de hablarnos. 10 años sin una palabra. Hasta esa tarde. Cuando por fin habló, su voz era apenas un hilo. «No puedo más, Mercedes, no puedo más». Le tomé la mano. Tenía la piel fría, como si la vida se le hubiera escapado. «Te vas a quedar aquí, no volverás con él», le dije. «No entiendes, si no vuelvo, vendrá por mí». Me miró con terror, como si su sombra ya estuviera en la puerta, y ese miedo me heló la sangre. Quise abrazarla, protegerla como cuando éramos niñas, cuando mamá nos dejaba castigadas y nos prometíamos que nunca íbamos a separarnos. Pero la vida siempre encuentra maneras de romper las promesas inocentes. Esa noche se quedó conmigo. Le preparé la cama, le di una camisa mía, me senté en la silla junto a su cama y me quedé despierta, observándola. Cada tanto murmuraba cosas dormida, nombres, súplicas. «No, Héctor, por favor». Cada palabra era una daga, y mientras la escuchaba, supe que algo dentro de mí se rompía. No podía permitir que volviera con ese hombre, no después de lo que vi. A la mañana siguiente, le preparé café. Clara apenas lo probó. «Tengo que irme», dijo de pronto, mirando por la ventana. «No», respondí sin dudar. «No entiendes, Mercedes. Si no vuelvo, él va a pensar que estoy tramando algo. ¿Y qué importa lo que piense ese animal? Importa, porque me conoce. Y si sospecha, se pondrá peor». Vi cómo sus manos temblaban al hablar. Era como si toda su vida dependiera de mantenerlo tranquilo. Ese tipo de dependencia es invisible, pero mortal. Yo sabía que, si la dejaba volver, tal vez no saldría viva. Y fue en ese momento, mientras la veía debatirse entre el miedo y la vergüenza, que recordé algo que habíamos hecho de niñas. Una travesura, un juego, cambiar de lugar para confundir a todos. «Si tú te haces pasar por mí, nadie lo notará», decíamos entre risas. Y en ese instante, esa idea volvió como un relámpago. Pero no lo dije. Aún no. Solo la abracé y le prometí que nada malo le volvería a pasar. Los días pasaron. Clara dormía mucho, como si su cuerpo necesitara olvidar. Yo la observaba en silencio. A veces hablaba sola. A veces lloraba sin lágrimas. Yo quería que hablara, que sacara todo. Pero cada vez que mencionaba su nombre, Héctor, ella se cerraba como una puerta. Una tarde, mientras cosía una de sus blusas rotas, la escuché detrás de mí. «¿Recuerdas cuando engañábamos a papá fingiendo ser la otra?», me dijo con una sonrisa débil. «Sí», respondí. «Casi siempre nos descubría». «No siempre», dijo ella bajando la mirada. «Tal vez ahora tampoco lo haría». Me quedé inmóvil. No supe si lo decía en serio o si era una manera de escapar de la realidad. Pero cuando la miré, vi algo en sus ojos. Una chispa que mezclaba miedo con determinación. «Mercedes», susurró, «quiero que te hagas pasar por mí». Creí que no había escuchado bien. «¿Qué dices? Solo por un día. Quiero que veas lo que es vivir con él.
Eso es una locura. No, lo necesito. Quiero que lo entiendas. Su voz era firme, pero su cuerpo temblaba. Era como si dentro de ella convivieran dos mujeres, la aterrada y la valiente. Clara, no puedes pedirme eso. Es peligroso. Ya vivo en el peligro, dijo con una calma que me desarmó. Cada día, cada noche. Ya no me queda miedo, Mercedes. Y entonces comprendí. No quería que yo entendiera, quería que él entendiera. Quería que alguien le devolviera el miedo. Esa noche no dormí. Caminé de un lado a otro, repasando cada posibilidad. Mi reflejo en el espejo era el suyo. Si alguien podía hacerlo, era yo. No por venganza, sino por justicia. Y cuando el amanecer comenzó a asomar, supe lo que debía hacer. Al día siguiente, esperé a que Clara durmiera. Fui hasta su habitación, tomé una de sus blusas, su abrigo, su bufanda, me até el cabello igual que ella. Me miré en el espejo y ahí estaba, Clara. Por un instante sentí que el tiempo retrocedía, que éramos niñas otra vez. Pero ahora el juego era distinto. Ahora, si nos descubrían, no habría risas, habría sangre. Caminé hasta su casa. Cada paso me pesaba como una piedra. El aire parecía más denso y mi corazón golpeaba tan fuerte que temí que se escuchara. Cuando llegué, toqué la puerta, un silencio largo, y luego la voz que me heló. Ya era hora. Héctor abrió. Llevaba una bata, el cabello despeinado, el olor a whisky impregnado en el aire. Me miró de arriba a abajo. ¿Otra vez con esa cara?, dijo. No respondí. Bajé la cabeza, imitando a Clara. Pasa. El interior de la casa era oscuro, sucio, pesado. Las cortinas cerradas, el reloj detenido, las paredes llenas de un silencio que gritaba. Me senté en el sofá. Él se sirvió una copa. ¿Dónde estuviste?, preguntó. Con mi hermana, dije. Tu hermana, rió con desprecio, siempre metiendo la nariz donde no debe. Clavé la mirada en el suelo para que no notara mi furia. Pasaron minutos, tal vez horas. Cada palabra suya era una prueba. Cada gesto, una amenaza disfrazada, hasta que, de pronto, golpeó la mesa. El sonido me sacudió. ¿Te estás riendo de mí, Clara? Me levanté despacio y por primera vez lo miré a los ojos. Esa mirada no era la de su víctima, era la mía. Tócame, dije con voz baja, firme. Inténtalo una vez más. Él se quedó inmóvil. Retrocedió un paso, como si hubiera visto a un fantasma, y por un instante lo vi. Miedo, el mismo miedo que había sembrado en ella. No dijo nada. Solo se dio media vuelta y subió las escaleras, murmurando algo inentendible. Yo respiré por primera vez en horas. Me temblaban las piernas, pero no el alma, porque por primera vez Clara había ganado, aunque no estuviera allí. Esa noche volví a casa. Clara me esperaba despierta. Cuando me vio, supo lo que había hecho. ¿Fuiste tú?, me preguntó con lágrimas. Asentí. Ella me abrazó. Lloró tanto que me mojó el hombro. Entonces ya lo sabe, dijo entre sollozos. ¿Qué cosa? Que no está tratando con la misma mujer. Nos quedamos así, en silencio, sabiendo que algo irreversible había comenzado. Habíamos abierto una puerta que no podríamos cerrar jamás. Nunca he creído en los presentimientos, pero esa mañana, al despertar, sentí algo extraño en el aire, una mezcla de alivio y de miedo. Clara dormía a mi lado, tranquila por primera vez en años. Su respiración era suave, casi infantil. Yo la observaba y pensaba en todo lo que había pasado, en ese monstruo con el que compartió su vida, en las veces que debió haber pensado en escapar y no pudo. Mientras la miraba, me vino a la mente una pregunta que me dolió más que cualquier golpe. ¿Cómo no lo vi antes? Recordé los años en que me alejé de ella, las cartas que no respondí, las llamadas que no hice. Recordé una Navidad en la que me mandó una foto. Ella, él y su hijo pequeño, Nicolás. Los tres sonriendo. Yo pensé que era feliz. Nunca imaginé que esa sonrisa escondía tanto dolor. Ahora, al verla allí, comprendí que todo estaba frente a mis ojos y yo simplemente elegí no mirar. Y esa culpa me devoraba. Cuando regresé de su casa la noche anterior, aún tenía su olor en la piel. El olor de un hogar enfermo, de paredes que habían escuchado demasiado. No podía sacármelo de encima. Esa madrugada, mientras Clara dormía, me quedé sentada en la cocina, mirando la ventana.
El silencio era tan denso que escuchaba el tic-tac del reloj como si marcara los segundos de una bomba, y supe que debía hacer algo. No bastaba con haberlo asustado una noche. Ese hombre tenía que pagar. Al amanecer, Clara se levantó. Tenía el rostro más sereno, pero los ojos seguían tristes. Le preparé café y pan tostado. Ella me miró y sonrió apenas. «Gracias por todo, Mercedes», me dijo. «No tienes que agradecerme. Somos hermanas. No lo entiendes. Nadie había hecho algo por mí en años, ni siquiera por cariño». Me quedé en silencio. No supe qué responder, porque lo que dijo era cierto. La habían dejado sola. «Voy a irme», añadió. «¿A dónde?» «A buscar a mi hijo». Me quedé helada. «¿Tu hijo?» Pensé que estaba con él. «Lo está». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Él lo usa para controlarme, Mercedes. Si me voy, dice que se quedará con el niño». Sentí un nudo en el pecho. «Entonces lo traeremos», dije. «No puedo, no sé cómo». «Yo sí», respondí, sin pensar. Clara me miró sorprendida, y ahí comenzó todo. Durante los días siguientes planeamos con cuidado. Yo no podía aparecer en público como ella, pero tampoco podía quedarme quieta. Clara me contó detalles que nunca antes se había atrevido a decir. Cómo Héctor controlaba cada movimiento suyo. Cómo le quitaba el dinero, las llaves, el teléfono. Cómo le hacía creer que nadie la querría si lo dejaba. Y mientras hablaba, noté algo. Ya no lloraba. Hablaba con una calma extraña, como si al contar su historia la estuviera dejando atrás. Esa fue la primera vez que la vi con algo parecido a fuerza. Decidimos volver a su casa una vez más, pero esta vez juntas. No para enfrentarlo, aún no, sino para recuperar las cosas de Nicolás, su ropa, sus cuadernos, una foto de los tres. Clara dijo que él solía salir los jueves temprano, que era el único momento en que podía entrar sin ser vista. Ese jueves amaneció gris. Yo la acompañé, aunque insistió en ir sola. «No, Clara, no más sola», le dije. Nos subimos al viejo auto y condujimos hasta su barrio. Mientras avanzábamos, el silencio se hacía más pesado. Cada esquina le traía un recuerdo: el parque donde jugaban con el niño, la panadería donde él le prohibía saludar a los vecinos. «Parece otro mundo», murmuró. «Y lo es», le respondí. Apenas cruzamos la puerta, sentí un escalofrío. Era como si las paredes recordaran cada grito. El aire estaba viciado, como si la casa misma estuviera enferma. Subimos al cuarto de Nicolás. Las paredes estaban llenas de dibujos. Había uno en particular que me hizo detenerme. Un hombre grande con la boca abierta y una mujer chiquita llorando. Abajo, con letra infantil, decía: «Papá enojado». Clara se tapó la boca con la mano. «Él lo ha visto todo», susurró. Me acerqué y abracé a mi hermana. No sabía qué decir. Reunimos las cosas del niño en silencio. De pronto, un ruido abajo nos congeló. Una puerta. Unos pasos. «No puede ser», dijo Clara, pálida. No debía volver hasta la tarde. El corazón me golpeaba el pecho. No había tiempo de escapar. Corrimos al baño y cerramos con llave. Los pasos se acercaban. El sonido de las botas sobre el piso de madera retumbaba como tambores. «Clara, sal de ahí», gritó su voz, ronca, furiosa. Mi hermana temblaba. Yo le tomé la mano. «Déjame hablar», le dije. «No, Mercedes, no». Pero ya era tarde. La puerta se abrió de golpe. Héctor nos encontró. Su cara era la de un demonio. «¿Qué es esto?», rugió. Nos miró a las dos, confundido. Por un segundo, pareció no entender lo que veía. Dos Claras. «¿Qué demonios?». Yo di un paso al frente. «Soy Mercedes», dije con voz firme. «Ah, la gemela», rió con sarcasmo. «Vaya, por fin te conozco». La metiche. Se acercó demasiado. Sentí su olor, su respiración. No me moví. «¿Sabes qué?», dijo acercando el rostro. «Deberías enseñarle a tu hermana a obedecer». Antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano, pero esta vez no la bajó, porque lo miré, y en mis ojos no encontró miedo, sino furia. «Pruébalo», le dije. Esa palabra lo detuvo. Por primera vez vi duda en su rostro. «Lárguense de mi casa», dijo al fin, retrocediendo. «Lo haremos», respondí. «Pero el niño se viene con nosotras», rió. Una risa hueca, seca. «¿El niño? ¿Mi hijo?». Antes muerta. Y esa frase fue la chispa que encendió la tormenta. Clara lo miró con un odio que no le conocía. «No volverás a tocarlo», dijo. Él intentó hablar, audible, pero ella ya no lo escuchaba. Había pasado del miedo a la furia. Y fue ahí cuando supe que algo en ella había cambiado para siempre. Conseguimos salir de la casa.
Clara temblaba, pero no lloraba. Yo manejaba sin saber a dónde ir. Solo quería alejarnos de ese infierno. Nos refugiamos en una cabaña vieja que pertenecía a una amiga mía. Allí, por primera vez, Clara me contó toda la verdad. Todo lo que había callado durante años. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a seguir contando historias reales como esta, suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite dar voz a quienes callaron demasiado tiempo. Cuando llegamos a la cabaña, Clara se desplomó en la cama como si su cuerpo se apagara. Yo me quedé de pie, mirando el fuego. El silencio del bosque era tan profundo que se escuchaba el crujido de la madera. «Aquí nadie puede encontrarte», le dije. Ella asintió sin mirarme. Y de pronto, empezó a hablar. Me contó todo, no en una línea de tiempo, sino en pedazos, como si su mente solo pudiera recordar asaltos, el primer golpe, el primer insulto, la primera vez que pensó en huir. Empezó con pequeñas cosas, dijo, con celos disfrazados de amor. No te pongas eso, no quiero que te miren. No salgas, te puedo cuidar yo. Al principio lo confundí con cariño. Después ya no era posible confundirlo. Me hablaba con la mirada fija en el suelo. Me quitó las llaves, el teléfono. Me dijo que no necesitaba trabajar, que él se haría cargo. Y lo hizo. Se hizo cargo de todo, incluso de mí. Le escuché durante horas. A veces hacía pausas tan largas que yo pensaba que había terminado, pero luego continuaba. Era como si las palabras salieran solas, como si por fin se permitiera respirar. Hubo una vez, susurró, en la que pensé que iba a matarme. Yo me quedé inmóvil. ¿Qué hizo? Nada. Esa vez no lo hizo, pero supe que algún día lo haría. Su voz se quebró. Mercedes, no sabes lo que es vivir temiendo el sonido de la puerta, saber que cada noche puede ser la última. Yo la abracé. No supe qué decir, porque no había palabras suficientes para una vida de miedo. Pasamos allí varios días. Yo salía al pueblo por provisiones, siempre cuidando de no ser vista. Mientras tanto, Clara escribía. Llenaba hojas con recuerdos, con frases que no había podido decir. Era su manera de sacar el veneno. Una tarde, mientras ordenaba la mesa, encontré una de esas hojas. Decía, no quiero que mi hijo me recuerde callada, quiero que me recuerde valiente. La leí una y otra vez, y comprendí que Clara ya no era la misma mujer que encontré cubierta de moretones, era otra, una que había decidido vivir. Empezamos a hablar de Nicolás, de cómo traerlo sin que Héctor sospechara. El niño tenía 7 años. Iba a una escuela privada donde Héctor lo dejaba cada mañana antes de ir al trabajo. No quiero que crezca como su padre, dijo Clara. Entonces no lo hará, le aseguré. Durante días armamos un plan. Simple, pero arriesgado. Yo iría al colegio haciéndome pasar por Clara, lo retiraría temprano y desapareceríamos del pueblo. Era un riesgo enorme, pero era eso o dejar que creciera dentro del mismo infierno. La noche anterior a la huida, Clara apenas habló. Se sentó junto al fuego con una manta sobre los hombros. «¿Y si no lo logro?», me preguntó. «Sí lo harás», respondí. «Ya lo lograste una vez. No soy la misma de antes». Precisamente por eso, nos quedamos en silencio. Fuera, el viento soplaba entre los árboles como un suspiro largo. Esa fue la primera noche en mucho tiempo en la que dormimos abrazadas, como cuando éramos niñas, y mientras la sentía respirar, juré que, pasara lo que pasara, no la dejaría sola otra vez. Al amanecer, me vestí como ella. El mismo abrigo gris, el cabello recogido. Clara me observó en silencio, con los ojos llenos de miedo y esperanza. «Ten cuidado», me dijo. «Nos vemos en la cabaña», respondí. Tomé el coche y conduje hacia la escuela. Las calles del pueblo parecían las mismas, pero ya no eran iguales, porque ahora todo dependía de ese momento. Cuando llegué, saludé a la recepcionista como si fuera rutina. «Vengo por Nicolás. Está un poco enfermo», dije. La mujer asintió sin sospechar nada. Minutos después, el niño apareció con su mochila. Cuando lo vi, se me hizo un nudo en la garganta. Era el reflejo de su madre cuando tenía esa edad. Cabello castaño, ojos enormes, inocentes. «¿Mamá?», preguntó confundido. Sonreí. «Vamos, cariño, te explicaré en el camino». Mientras manejábamos, él me observaba por el espejo. «¿Por qué tu voz suena diferente?», me preguntó con curiosidad infantil. «Porque estoy resfriada», mentí. No podía decirle la verdad todavía. Era demasiado.
Llegamos a la cabaña. Cuando vio a su madre, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Mamá, te extrañé». Clara lo cubrió de besos, llorando en silencio. Yo los miraba y sentía que todo el dolor del mundo se derretía en ese abrazo, pero la paz duró poco. Esa misma noche, alguien llamó a la puerta. Un golpe fuerte, seco. Nos miramos las tres caras, Clara, el niño y yo, y entendimos que el infierno nos había encontrado. «Clara», dijo la voz al otro lado. «Sé que estás ahí». Era Héctor. El miedo se apoderó de todo. Nicolás empezó a llorar. Yo apagué las luces y la llevé a la parte trasera. «Mercedes», susurró, «no quiero vivir huyendo». Y entonces, con una calma que me estremeció, dijo: «Si él quiere verme, que venga, pero esta vez no voy a correr». El resto de la noche fue una espera interminable. Él siguió golpeando, gritando amenazas, hasta que finalmente se fue, o al menos eso creímos. Clara no durmió. Se quedó frente al fuego, con el niño en brazos, repitiendo: «Ya no tengo miedo, ya no tengo miedo». Y en ese momento entendí que algo se había encendido en ella. Una fuerza que no conocía, una decisión que cambiaría todo lo que vendría después. Si te gusta nuestro contenido y quieres seguir escuchando historias reales que conmueven el alma, suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a que más mujeres encuentren su voz. La mañana siguiente al golpe en la puerta, amaneció silenciosa, demasiado silenciosa. El bosque parecía contener la respiración. Clara no había dormido. Se mantenía sentada frente al fuego, con Nicolás en brazos, moviéndolo suavemente como si temiera que el sonido de su propia respiración lo despertara. Yo preparé café. Mis manos temblaban un poco, no de miedo, sino de tensión contenida. Sabía que Héctor no se había rendido. Los hombres como él no se detienen ante un portazo. Ellos vuelven, siempre vuelven. «Tenemos que irnos hoy mismo», le dije. «¿A dónde?», preguntó sin levantar la vista. «A cualquier sitio donde no pueda encontrarte». Ella negó despacio. «No quiero seguir huyendo. Si me escondo, siempre tendrá poder sobre mí». La miré en silencio. Tenía razón. Huir no era vivir. Y entonces lo comprendí. No bastaba con escapar. Había que romper el papel que él había escrito para ella. Fue Clara quien pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Vamos a cambiar de lugar otra vez». «¿Qué quieres decir?» «Esta vez no para escondernos, sino para hacerle creer que sigo siendo suya, mientras tú terminas con esto». No entendí de inmediato. Ella respiró hondo y explicó su plan. Volvería a casa fingiendo que regresaba arrepentida, que aceptaba sus condiciones. Mientras tanto, yo, con mi nombre verdadero, hablaría con la policía y con un abogado que conocía en el pueblo vecino. Necesitábamos pruebas, una denuncia y tiempo. Era un riesgo enorme, pero en sus ojos ya no había miedo, solo una claridad helada. «Si tengo que mirarlo una vez más para recuperar mi vida», dijo, «lo haré». Pasamos el día preparándolo todo. Guardamos algunos documentos, copias de las llaves, fotografías de los moretones. Yo imprimí cada evidencia, una por una, y las guardé en una carpeta azul. Mientras tanto, Clara ensayaba frente al espejo su voz sumisa, su sonrisa falsa. Era inquietante verla. Era como observar a un fantasma ponerse su vieja piel. Al caer la tarde, me tomó las manos. «Si algo sale mal...». «Nada va a salir mal», la interrumpí. «Prométeme que cuidarás a Nicolás». «Te lo juro». Nos abrazamos largo rato. Su cuerpo seguía frágil, pero dentro de esa fragilidad había una fuerza nueva, como acero escondido bajo la piel. La vi marcharse por el sendero de tierra. El aire olía a lluvia. Cada paso que daba hacia su antigua casa me parecía una eternidad. Quise correr detrás de ella, pero me obligué a quedarme. Confiar en su coraje era también una forma de amarla. Mientras tanto, yo conduje hasta el pueblo vecino. Entré en la comisaría con la carpeta azul bajo el brazo. El oficial de guardia me miró con indiferencia hasta que abrí los papeles. Las fotos hablaron por mí. «Esto es serio, señora», dijo. «Lo sé, pero necesito que actúen rápido. Si él sospecha, puede matarla». Me prometió enviar un patrullero esa misma noche. Pero yo conocía la lentitud de la justicia. No podía confiar solo en eso. Así que fui a ver a Raúl, un viejo amigo de mi difunto esposo, abogado retirado. Cuando vio las fotos, palideció. «Eso es tortura, Mercedes. Por eso necesito tu ayuda. No para hablar, sino para hacer algo».
Mientras él preparaba los documentos para una orden de restricción, la noche caía sobre el pueblo. Yo sentía el estómago en un nudo. Tenía la intuición de que algo estaba pasando allá, en esa casa donde mi hermana representaba su papel por última vez. A las 10, mi teléfono vibró. Un mensaje corto, sin firma. Ya entró. Está ebrio. Mantengo la calma. Mi corazón se detuvo un segundo. Ella estaba allí, sola con el monstruo. No podía quedarme quieta. Tomé el coche y conduje de regreso bajo la lluvia. La carretera brillaba como un espejo. Cada relámpago iluminaba los árboles y mi propio reflejo en el parabrisas. En mi cabeza repetía su frase: «Vamos a cambiar de lugar otra vez». Pero ahora entendía el verdadero sentido. No era un juego, era una guerra silenciosa. Llegué cerca de medianoche. Apagué el motor a unos metros de la casa. Desde la oscuridad pude ver la luz de la sala encendida. Las cortinas estaban corridas, pero a través de una rendija vi sus sombras moverse. Héctor caminaba de un lado a otro, gesticulando. Clara permanecía inmóvil, como una estatua. Supe que estaba interpretando su papel a la perfección. El trueno siguiente tapó mi respiración. De pronto, él lanzó algo contra la pared. El sonido del vidrio rompiéndose me hizo salir del coche sin pensar. Me acerqué a la ventana y escuché su voz, grave, arrastrada por el alcohol. «¿Creíste que podías irte y volver como si nada? Perdóname», decía ella. «Tenía miedo. Solo quiero estar contigo». Su tono era tan convincente que hasta yo dudé por un segundo. Pero entonces él rió, esa risa vacía que yo ya conocía. «Claro, ahora sí me necesitas». Y fue en ese instante que escuché el clic de una cámara. Clara estaba grabando con el móvil, escondido entre los cojines. «Prueba, finalmente, prueba». Esperé hasta que él subió las escaleras tambaleando. Entonces toqué la puerta 3 veces como habíamos acordado. Clara la abrió con cuidado. Tenía los ojos vidriosos, pero firmes. «Lo tengo todo grabado», susurró. «Entonces es hora». Guardó el teléfono en el bolsillo interior de su abrigo y salió conmigo bajo la lluvia. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella fue como un punto final. Subimos al coche, empapadas. Yo respiré hondo. Ella me miró y sonrió por primera vez en muchos años. «Ya está», dijo. «No aún. Falta que lo pague». A lo lejos se escuchó el ulular de una sirena. La sirena se oía cada vez más cerca. Clara y yo estábamos dentro del coche, empapadas, con las manos entrelazadas. No hablábamos, no hacía falta. En ese silencio compartido estaba todo lo que habíamos vivido: el miedo, la rabia, la esperanza. Las luces azules iluminaron los árboles del camino. 2 patrullas se detuvieron frente a la casa. Los agentes bajaron con linternas y armas desenfundadas. «¿Estás segura de que él sigue adentro?», me preguntó uno de ellos. Asentí. «Subió hace menos de 10 minutos. Está ebrio». El oficial más joven golpeó la puerta con fuerza. «¡Policía! ¡Abra ahora mismo!». Nadie respondió. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia contra el techo. Después, un ruido seco, como de algo que cae. Los agentes se miraron y entraron. Nosotras esperamos fuera. Clara apretaba mi brazo con tanta fuerza que me dolía, pero no la solté. Pasaron minutos eternos, hasta que uno de los oficiales salió. «Está detenido», dijo. «¿Está vivo?», preguntó Clara. «Sí, pero borracho y violento. Tiene que venir con nosotros para declarar». La vi respirar por primera vez en paz. Sus hombros se relajaron. Parecía más liviana, como si hubiera dejado el peso de todos esos años allí dentro, entre esas paredes. Dentro de la casa, la escena era triste y grotesca. Botellas vacías, cristales rotos, muebles volcados. En medio de todo, Héctor, esposado, con la mirada perdida. Al verme, trató de incorporarse. «Tú», escupió, «tú lo arruinaste todo». «No», le respondí con calma. «Fuiste tú quien lo arruinó». Intentó acercarse, pero el policía lo detuvo. Entonces me miró con odio y una sonrisa torcida. «No vas a poder mantenerla lejos de mí. La ley no sirve para nada». Yo me incliné hacia él y susurré: «La ley puede fallar, pero nosotras no». Supe que me había entendido. Esa noche, Clara declaró, fue largo y doloroso. Tuvo que repetir cada insulto, cada golpe, cada amenaza. Pero lo hizo sin quebrarse.
Cuando el fiscal le mostró las fotografías que tomamos, se quedó en silencio. No puedo creer que aguantara tanto, murmuró. Lo hacemos, dijo Clara, porque creemos que el amor lo va a cambiar. Y cuando entendemos que no cambia, ya es demasiado tarde. El fiscal levantó la vista y la miró con respeto. Esta vez no será tarde, dijo. Tiene pruebas suficientes para que no vuelva a tocarla jamás. Volvimos a la cabaña al amanecer. Nicolás dormía, ajeno a todo. El bosque estaba cubierto de niebla y el cielo parecía recién lavado por la tormenta. Clara se sentó junto al fuego. Su rostro tenía algo nuevo. No era felicidad, no todavía, pero sí libertad. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora vivimos, le respondí. Se quedó en silencio. Luego me miró y sonrió con tristeza. Vivimos, qué palabra tan rara, ¿no? Pasé tantos años sobreviviendo que ya había olvidado cómo se hacía. La abracé. Aprenderás otra vez. Yo estaré contigo. Durante los días siguientes, la noticia se esparció por el pueblo. Todos hablaban del arresto de Héctor, del video grabado, de las pruebas. Algunos fingían sorpresa, otros bajaban la cabeza con vergüenza, como si siempre hubieran sabido algo y nunca hubieran dicho nada. Nosotras no salíamos mucho. Clara prefería la calma de la cabaña, el ruido del río, el canto de los pájaros. Nicolás corría entre los árboles, riendo como si nada malo hubiera pasado. Cada risa suya era una pequeña victoria. Una tarde, mientras lo veíamos jugar, Clara me dijo: «A veces me siento culpable por haberlo engañado». ¿Engañado? Reí con amargura. Lo único que hiciste fue devolverle su propio truco. Sí, pero no sé si eso me hace mejor que él. No se trata de ser mejor, se trata de sobrevivir. Ella bajó la mirada. Nunca pensé que terminaría siendo valiente. La valentía no siempre grita, le dije. A veces solo respira. Se quedó pensando y después murmuró: «Me gusta cómo suena eso». Días después, recibimos una carta del abogado. Héctor seguiría detenido hasta el juicio. Había intentado retractarse, pero el video lo condenaba. Además, la policía encontró armas en la casa y denuncias viejas de otras mujeres. Clara leyó la carta una y otra vez. Cuando terminó, la rompió en pedazos y la arrojó al fuego. Las llamas iluminaron su rostro. «No quiero que quede ni un trozo de su nombre en mi vida», dijo. Esa noche cenamos las 3 generaciones juntas, ella, yo y Nicolás. Reímos, hablamos de cosas simples, de recetas, de la escuela, de la lluvia, y en medio de esa normalidad tan frágil sentí una paz que no recordaba desde hacía años. Cuando Nicolás se durmió, Clara me tomó la mano. «Gracias», susurró. «No me des las gracias». «Sí. Porque cuando me encontraste cubierta de moretones, no me miraste con lástima. Me miraste con coraje. No supe qué responder. Solo la abracé, y en silencio le prometí que su historia no quedaría enterrada en el miedo. La semana después del arresto fue como despertar de un sueño largo y turbio. El pueblo seguía igual, las mismas calles, las mismas campanas de la iglesia, pero para nosotras todo era distinto. Por primera vez en mucho tiempo, Clara podía caminar sin mirar atrás. Una mañana salimos a comprar pan. El panadero, que antes apenas la saludaba, le sonrió. «Qué gusto verla de nuevo, señora Clara». Ella contestó con una sonrisa pequeña, pero firme. Yo la observé y sentí orgullo. Su espalda, que siempre había estado encorvada por el miedo, ahora se erguía con dignidad. Mientras caminábamos de regreso me dijo: «¿Sabes? A veces pienso que sigo soñando». «No, esto no es un sueño, es la vida que te debía el mundo». Esa tarde nos sentamos junto al río. Clara llevaba un cuaderno nuevo. Quería escribir su historia con sus propias palabras. «No para vengarme», explicó, «sino para que otras sepan que se puede salir». Yo la miré y pensé que esa era la verdadera victoria, transformar el dolor en voz. Le conté que Raúl, el abogado, había hablado con un grupo de mujeres del pueblo. Querían crear un pequeño refugio para quienes no tuvieran a dónde ir. Clara se quedó callada un momento, luego dijo: «Si hace falta alguien para escuchar, puedo hacerlo». Esa frase, simple, me hizo llorar, porque era la prueba de que había vuelto a vivir. Al caer la noche, Nicolás se acercó con una linterna. «Tía, ¿puedo dormir aquí afuera? Quiero ver las estrellas». Nos reímos. El cielo estaba despejado, lleno de puntos de luz. Me acosté en la hierba junto a ellos. Por primera vez en muchos años no sentí miedo del silencio. Clara señaló una estrella brillante.
¿Ves esa, Nicolás? Es la primera que sale cada noche. Cuando no me veas, busca esa luz. Te recordará que siempre estoy contigo. El niño asintió con solemnidad, como si entendiera todo. Más tarde, cuando él ya dormía, Clara me miró. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubieras abierto aquella puerta. No quiero pensarlo, le respondí. Lo importante es que la abrí, y que entraste en mi infierno sin dudar. Se acercó, me abrazó fuerte y susurró: gracias por cambiar de lugar conmigo, no solo en la casa, sino en la vida. Su frase me atravesó, porque entendí que no solo habíamos intercambiado papeles para engañar a Héctor, también habíamos intercambiado miedo por fuerza, culpa por libertad. Unos días después, recibí una llamada del fiscal. El juicio sería rápido, había suficientes pruebas. Héctor enfrentaría una condena larga. Cuando se lo conté a Clara, no sonrió, solo dijo: ya no me importa cuánto tiempo esté preso. Lo importante es que yo ya no lo estoy. El último amanecer que pasamos en la cabaña fue sereno. Empaquetamos nuestras cosas y antes de irnos, Clara dejó una nota sobre la mesa. Aquí volvimos a ser quienes éramos. Gracias por escuchar nuestro silencio. Salimos sin mirar atrás. El camino se abría ante nosotras, húmedo por el rocío, pero lleno de luz. Aquella noche, al llegar a mi casa, encendí una vela en la ventana. Era mi manera de cerrar el círculo. Pensé en todas las mujeres que viven aún detrás de puertas cerradas, temiendo la próxima palabra, el próximo golpe. Y comprendí que esta historia no era solo nuestra, era la de todas. Miré la llama y murmuré: amar no es perderse a una misma. Esa frase quedó flotando en la habitación, como una promesa. El amanecer del día del juicio tenía un brillo extraño, metálico, como si el cielo hubiera decidido afilarse. Desperté antes que el gallo y me quedé un rato mirando a Clara dormir. Su respiración era tranquila. Había aprendido a descansar sin sobresaltos, pero en sus manos aún quedaba la memoria del temblor. Me acerqué al ventanal. Afuera, el pueblo parecía contener el aliento. Había pan caliente en las panaderías, periódicos doblados en las puertas, vecinos que iban y venían con la mirada curiosa. La noticia se había regado como aceite en agua. El monstruo por fin se sentaba frente a un juez. Clara se vistió en silencio. Eligió una blusa azul, sencilla, sin adornos. Se miró al espejo con una calma nueva. No era el espejo el que cambiaba, era ella. Cuando se volvió hacia mí, supe que no iba a retroceder. Le ofrecí mi brazo. Salimos juntas, con Nicolás de la mano. Él llevaba un cuaderno y un lápiz, como si fuera a la escuela. Le dijimos que habría adultos hablando cosas de mayores, que quizás se aburriría un poco. Él asintió con solemnidad y preguntó si podría dibujar. Claro que sí, le dije. Dibuja todo lo que quieras. Dibuja el futuro. La sala del tribunal olía a madera vieja y papeles húmedos. Había bancos largos, un crucifijo alto al fondo, el murmullo de voces que no se atreven a subir de volumen. Raúl, el abogado, ya nos esperaba. Nos hizo un gesto con la cabeza y nos acercamos. Abrió su portafolio y me mostró de reojo las copias de las pruebas, el video, las fotos, la constancia médica, los mensajes. Cada hoja era un clavo en el ataúd de aquel hombre que creyó que la impunidad era un derecho. Entró Héctor. El murmullo se apagó como una vela. Iba con la misma prepotencia de siempre, aunque intentaba cubrirla con un traje mal ajustado. Miró alrededor buscando aliados. No los encontró. Al cruzar nuestros ojos, mostró una sonrisa rápida, esa media luna venenosa que tantas noches había asustado a mi hermana. Esta vez, la sonrisa rebotó en un muro. Clara no reaccionó. Solo sostuvo la mirada con una frialdad pacífica que me erizó la piel. Era la mirada de alguien que ya eligió su vida. El juez llegó, se sentó, golpeó la mesa con un martillo pequeño. Empezó el desfile de voces. Primero hablaron los policías. Después, una vecina que había escuchado gritos durante años y nunca se atrevió a denunciar. Su voz se quebró al decir que había visto a Clara con los labios partidos más de una vez. La vi pedir perdón con los ojos. No a nosotras, sino a sí misma por la cobardía acumulada. El juez asentía en silencio, con el lápiz sobre el papel. Cuando llamaron a Clara, el aire cambió. Ella se levantó sin prisa, caminó con la espalda recta, se paró frente al estrado y dijo su nombre. Nadie respiró durante un instante. Su relato fue una cuerda tensa. No hubo ornamentaciones, no hubo adjetivos que intentaran suavizar lo insoportable.
solo hechos, fechas, lugares, la enumeración precisa de una guerra cotidiana. La primera vez que él le prohibió saludar a la panadera, la tarde en que le rompió el teléfono contra la pared porque había un número desconocido, la noche en que la encerró en el baño durante horas, el día en que escondió a Nicolás debajo de la cama, por si acaso. Cuando mostró el video, una sombra recorrió la sala. Se escuchó su voz borracha, su amenaza desnuda. El juez pidió que repitieran el pasaje final. Reprodujeron la risa de Héctor. Fue como oír una puerta cerrándose para siempre. Yo apreté la mano de Nicolás. El niño, muy quieto, dibujaba una casa con ventanas abiertas y un perro en la entrada. Levantó la vista y me susurró que la casa tenía que tener llave por dentro para que nadie malo entrara. Le dije que sí con la cabeza, con un nudo en la garganta. La defensa de Héctor intentó lo de siempre. Dijo que el video no representaba la totalidad de la relación. Dijo que ella exageraba. Dijo que el alcohol le había jugado una mala pasada. Dijo que era un hombre trabajador, que la amaba a su manera. El amor, cuando lo pronunció, se pudrió en el aire. En los bancos de atrás, algunas cabezas se movieron con negación. Raúl se levantó y desarmó cada argumento como quien desarma una trampa oxidada. Mostró el informe médico, mostró los mensajes, mostró la denuncia de una antigua novia que nunca llegó a juicio porque se fue del país. Las fechas encajaban como engranajes. Cuando me llamaron a mí, respiré hondo. Conté la tarde en que abrí la puerta y vi a mi hermana convertida en una sombra con moretones. Conté la noche en que me hice pasar por ella para mirarlo a los ojos y ver si el monstruo era real o una niebla. No pronuncié palabras grandes, no las necesitaba. Dije que el miedo tiene olor, que una casa puede oler a miedo, que las paredes absorben los gritos y los devuelven con eco durante años. Dije que cambiamos de lugar para que la verdad encontrara salida. El juez me escuchó sin interrumpirme. El fiscal hizo una última pregunta. Si temí por mi vida. Dije que sí. Toda la sala quedó suspendida en esa afirmación. Sí, lo temí. Y aún así entré. El receso fue corto. Salimos al pasillo. La gente nos miraba como se mira a quienes regresan de un naufragio. Una mujer se me acercó. Llevaba una bufanda verde y olor a jabón de coco. Me dijo gracias sin decir gracias. Sus ojos lo dijeron. Después, otra más y otra. Descubrí un tejido invisible que siempre había estado ahí. Mujeres que se reconocen con un gesto mínimo. Clara se sentó junto a una ventana. La luz le caía en la mejilla y la dejaba dorada. Parecía una fotografía vieja rescatada del fondo de un cajón. Nicolás, sentado a sus pies, siguió dibujando. Ahora trazaba un puente que unía dos orillas. «Anda», le dije, «pinta el agua bien luminosa». Él obedeció y llenó el río de rayas amarillas. Regresamos a la sala. La sentencia no tardaría. El juez repasó los papeles como si confirmara lo que su corazón ya sabía. Le pidió a Héctor que se pusiera de pie. En el silencio se podía oír una mosca. Las palabras fueron firmes. Mencionó los artículos de la ley, enumeró los agravantes, habló de la custodia del niño, de la orden de alejamiento, de la obligación de terapia, de la pena de cárcel. No hubo grandilocuencia ni castigos ejemplares inventados a última hora. Hubo ley, la ley suficiente para que Clara no tuviera que mirar por encima del hombro al salir a comprar pan. Héctor no gritó, no lanzó amenazas, se desinfló. Vi cómo se le caía la máscara, cómo perdía tamaño hasta volverse un hombre común con los bolsillos vacíos. Intentó buscar mi mirada y no se la di. Intentó buscar la de Clara. Ella lo miró como se mira un cuadro torcido, con una mezcla de fastidio y distancia. Y luego posó la vista en Nicolás, un gesto mínimo que contuvo toda la historia. Aquí es, con él, con nuestra vida, no contigo. Al salir, la calle nos recibió con un sol tibio. El pueblo seguía siendo el mismo, y a la vez otro. Una vecina dejó una bolsa con pan caliente en nuestros brazos. El panadero levantó la mano desde la puerta y dijo que el próximo era por su cuenta. Una maestra se agachó para hablar con Nicolás. Le preguntó si le gustaba dibujar puentes así de grandes. Él dijo que sí, que un puente es para cruzar sin miedo. La maestra lo miró como si acabara de leer un poema. La poesía a veces tiene 7 años y una mochila azul. Caminamos hasta la plaza y nos sentamos en un banco. Clara abrió la bolsa, repartió el pan, sopló la miga caliente.
Me sonrió con esa sonrisa nueva, sin deuda. Me dijo que el silencio por fin había roto su pacto con el dolor. Le respondí que ahora tocaba aprender los ruidos de la paz, el grito del vendedor de naranjas, la bicicleta del cartero, el golpe del portón que solo cierra para mantener a salvo lo que se ama. Ella asintió, masticó despacio, miró el cielo como quien mira un milagro cotidiano. Por la tarde fuimos a la casa, no a su casa, sino a la mía. La puerta se abrió con el crujido de siempre. El olor a sopa de verduras nos dio la bienvenida. En la mesa dejé el sobre con los papeles del juzgado. No los guardé en el cajón de abajo, donde se esconden las cosas que no queremos mirar, sino en la repisa más visible. No como trofeos, sino como recordatorio del camino. Clara se detuvo frente al espejo del pasillo. Tocó con los dedos las marcas que ya casi no se veían. Y sin embargo, estaban. Las marcas invisibles siempre tardan más en borrarse. Se giró hacia mí y preguntó si alguna vez se irían por completo. Le dije la verdad. Algunas no. Aprenden a vivir contigo, como lunares, pero dejan de doler cuando uno les quita el nombre. Sus ojos brillaron. Dijo que estaba lista para rebautizar sus cicatrices. Esa noche, el pueblo parecía una fotografía en sepia. Las luces cálidas, los ladridos lejanos, el fresco entrando por la ventana abierta. Nicolás se quedó dormido en el sofá con el cuaderno en el pecho. En la última página había dibujado 3 figuras de la mano y arriba un título torcido. Casa sin miedo. Tomé una manta y se la coloqué con cuidado. Clara me observaba desde la puerta, apoyada en el marco, como si no quisiera romper la escena con ningún movimiento. Nos sentamos en el suelo, junto al sofá. No hablamos durante un rato. Escuchamos el tic-tac viejo del reloj que había sido de nuestra madre. Me vinieron recuerdos de infancia como pajaritos golpeando el vidrio, la cocina de tierra, el pan con manteca y azúcar, nuestra promesa de no separarnos nunca. La vida había pasado por encima de aquella promesa como un tren, pero ahí estábamos, a tiempo, aún vivas, todavía capaces de sostenernos. Le pregunté a Clara si quería volver a trabajar en la costura como cuando era joven. Sonrió y dijo que sí, que había una clienta que aún le guardaba la máquina, que podía empezar con arreglos pequeños, que también quería ayudar en el refugio de mujeres que Raúl y las vecinas estaban organizando en la sede del club. Le dije que la acompañaría, no como sombra, no como bastón, sino como hermana. Encendí una vela sobre la mesa. La llama subió finita y temblorosa. Nos quedamos mirando el fuego. No para hipnotizarnos, sino para recordar que el calor existe, que el calor siempre existió aunque durante años nos congelaran el alma. Clara rompió el silencio. Dijo que quería escribir una carta, no para Héctor, para la Clara de antes. Una carta que dijera, sal de ahí, que dijera, no te calles, que dijera, nadie te va a creer hasta que te creas tú. Le pasé papel y un bolígrafo. La vi escribir la primera línea con una firmeza que no le conocía. Querida Clara, hoy te devuelvo tu nombre. La noche siguió su curso. En algún momento, el cansancio nos venció. Cerré los ojos sabiendo que al abrirlos no habría sobresaltos. El juicio había sido más que un trámite. Fue una puerta que se abrió hacia afuera. Fue también un espejo que nos obligó a reconocernos. Al fin. Al amanecer siguiente, antes de que el sol rompiera del todo, salí al patio con una taza de café. El aire era limpio, casi dulce. Los pájaros hicieron su primera reunión del día. Pensé en la frase que me rondaba desde que todo empezó. Amar no es perderse a una misma. La repetí en voz baja. Luego añadí otra, recién nacida. Huir a veces salva la vida, pero volver a entrar con la verdad en la mano la transforma. Habíamos enseñado una lección sin gritos ni venganza. La enseñamos con pruebas, con coraje, con paciencia. Le enseñamos a él que el poder no es eterno. Le enseñamos al pueblo que el silencio no protege. Y sobre todo, nos enseñamos a nosotras que la dignidad tiene una voz que no se quiebra cuando por fin decide hablar. La mañana nos encontró preparando el desayuno. Clara batía huevos, Nicolás cortaba pan, yo ponía la mesa. Las tazas tintineaban y sonaban a futuro. En la radio, una canción vieja de nuestra adolescencia se coló por el parlante. Nos miramos y reímos. Bailamos un poco, torpes, felices.
no por celebración ruidosa, sino por gratitud silenciosa. La vida, pese a todo, seguía ofreciéndonos su pan caliente. Era el primer día después de la justicia, y la lección apenas comenzaba a escribirse en otras manos, en otras mujeres, en otros corazones, porque cada historia que se cuenta abre un camino, y cada camino, si se transita acompañada, deja de dar miedo. Seguimos desayunando. Afuera, el mundo empezaba a moverse. Dentro, por fin, estábamos en casa, sin cerrojos del lado de adentro, con las ventanas abiertas, con la certeza simple de que aquella lección, la que él nunca olvidaría, también era la nuestra. Nunca más calladas, nunca más a oscuras, nunca más lejos una de la otra. Han pasado 3 meses desde aquel juicio. A veces me parece que fue ayer, otras, que ocurrió en otra vida. El tiempo tiene una forma extraña de curar. No borra, pero suaviza las aristas. La vida volvió a tomar un ritmo. Clara trabaja por las mañanas en el pequeño taller de costura que montamos en mi casa. Las mujeres del pueblo llegan con sus telas y, de paso, con sus historias. Algunas vienen con el pretexto de un dobladillo y terminan quedándose horas, hablando bajito. Yo las escucho servir café, mientras Clara cose sin interrumpir. Esa costura es su terapia. Cada puntada parece cerrar una herida vieja. Por las tardes, Nicolás corre por el patio, sube a los árboles, llena la casa de ruido y de luz. Tiene una risa que parece una campana. A veces se detiene y me pregunta si su papá está lejos. Le contesto que sí, muy lejos, y que ahora su mamá ya no llora. Él sonríe y vuelve a jugar. Los niños tienen la sabiduría del olvido selectivo. Recuerdan solo lo que el alma puede soportar. Un sábado recibimos la visita de Raúl. Traía un sobre y su sonrisa cansada. La sentencia es firme, nos dijo. No habrá apelación posible. Clara lo miró con calma. Entonces terminó, susurró. Sí, terminó, respondí. Pero también empezó otra cosa. Raúl nos habló del proyecto del refugio. El ayuntamiento había cedido una casa vieja, al final del pueblo. Había que repararla, pintarla, amueblarla. Clara se ofreció la primera. Quiero que otras lleguen a un lugar donde nadie les pregunte por qué tardaron tanto, dijo. Su voz sonó serena, firme, y por primera vez pensé que mi hermana había encontrado su propósito. La casa era un edificio antiguo, con las paredes despintadas y las ventanas rotas. Cuando llegamos, las vecinas ya estaban allí, con baldes, trapos y pintura. El aire olía a cal y esperanza. Nicolás corría de un lado a otro, ayudando a traer agua. Clara se arremangó y empezó a pintar una pared de color lavanda. Yo la observé en silencio. Cada brochazo parecía borrar un poco del pasado. A media tarde, mientras descansábamos, una mujer se acercó. Tenía el rostro marcado por la tristeza, los ojos bajos. Es aquí donde ayudan a las que... No terminó la frase. Clara asintió y le tendió la mano. Sí, es aquí. Pasa, estás en casa. La mujer empezó a llorar. Yo comprendí entonces que el refugio ya había nacido, incluso antes de abrir sus puertas oficialmente. Las noches en el taller son tranquilas. Clara cose, yo escribo. A veces hablamos de mamá, de papá, de los años en que éramos jóvenes y creíamos que el amor lo podía todo. Ella se ríe. Si hubieras sabido entonces lo que sé ahora, dice. No lo habrías creído, respondo. Nos reímos las dos, no con amargura, sino con ternura. Las mujeres de nuestra edad aprendemos tarde, pero aprendemos fuerte. Una tarde llegó el cartero con un sobre sellado. No traía remitente. Clara lo abrió. Era una carta de Héctor, 4 líneas, escritas con letra torpe. No busco perdón. Solo quiero que sepas que lo entiendo. No hay noche que no me pese. Cuida al niño. No repitas mi nombre. Clara la leyó en silencio. Después la dobló y la arrojó al fuego. No dijo nada. El papel ardió rápido, como si también quisiera desaparecer. La ceniza voló por la ventana y ella la siguió con la mirada hasta que se perdió. Ya está, murmuró. Ahora sí terminó. Esa noche llovió. Me quedé despierta escuchando el agua caer sobre el techo. Pensé en todas las mujeres que esa misma noche dormían en silencio, esperando un amanecer diferente. Pensé en nosotras, en todo lo que habíamos atravesado para llegar hasta allí. El miedo no desaparece, solo aprende a vivir en otro rincón del alma. Pero el amor propio, cuando por fin despierta, no vuelve a dormirse. Me levanté, preparé té y me acerqué a la ventana. En la oscuridad,
Vi la luz de la casa del refugio brillando a lo lejos. Era como una luciérnaga, pequeña, pero obstinada. Y entendí que, mientras esa luz siguiera encendida, ninguna de nosotras estaría sola otra vez. Nunca pensé que la vida pudiera oler distinto después del miedo, pero ahora cada mañana tiene un aroma nuevo: pan caliente, ropa limpia, lluvia fresca. Han pasado ya 6 meses desde el juicio, y la casa, esa misma casa donde una vez solo se oía el silencio del dolor, ahora respira. Hay voces, risas, el canto de los pájaros y, sobre todo, paz. Clara dice que todavía se despierta a veces, en mitad de la noche, esperando un grito. Pero cuando abre los ojos y me ve allí, o escucha a Nicolás respirando, se da cuenta de que el grito ya no viene. El miedo, dice, se volvió un eco lejano. Y yo le creo. Cada día, después del desayuno, ella abre las ventanas de par en par. Deja que el aire entre con fuerza, como si quisiera limpiar los rincones del alma. Pone música suave, prepara café y se sienta frente a la máquina de coser. A su lado, una cesta llena de telas donadas por las vecinas del pueblo. La costura se convirtió en su manera de seguir viviendo, de hilar su historia con hilos nuevos. A veces se le humedecen los ojos cuando una puntada no sale bien. Entonces me mira y sonríe. Antes me temblaban las manos por miedo, me dice. Ahora solo por emoción. El refugio ya está en marcha. Lo llamamos Casa Clara. No fue idea mía, fue idea del pueblo. Cuando el alcalde vino a inaugurarla, me pidió que cortara la cinta. Yo le dije que no, que lo hiciera ella. Y lo hizo, con sus manos marcadas por los años, por las heridas, por la vida misma. Cuando las tijeras cortaron el lazo azul, hubo un aplauso que me estremeció. No era solo por ella, era por todas las que habían sobrevivido y por las que todavía no podían hacerlo. La primera en llegar fue una muchacha de 20 años. Lloraba sin parar. Clara la abrazó, la llevó a la cocina y le sirvió té. No le hizo preguntas, solo le dijo: «Aquí estás a salvo». Y esa frase, tan simple, parecía una oración. Yo ayudo con lo que puedo, cocino, limpio, escucho. A veces basta con eso, escuchar. Hay mujeres que pasan horas hablando sin esperar consejo, solo queriendo que alguien las oiga sin juzgar, y cuando terminan se van un poco más livianas. El pueblo, poco a poco, cambió también. Donde antes había murmullos y miradas que juzgaban, ahora hay respeto. La gente nos saluda con una sonrisa verdadera. Hay hombres que bajan la cabeza al pasar, otros que ofrecen ayuda, madera, pintura, lo que tengan. Las heridas colectivas también cicatrizan cuando alguien se atreve a mostrar la suya. Un día recibimos una carta oficial. El juicio de apelación había sido negado. Héctor cumpliría su condena completa. Clara no dijo nada, solo se sentó bajo el olivo del patio y miró el horizonte. Tenía en la mano una cinta vieja, una que él le había regalado el primer año de matrimonio. La observó un rato y luego la dejó volar con el viento. La cinta se perdió entre las ramas, y supe que ese gesto valía más que cualquier sentencia. Esa noche, mientras preparábamos la cena, me dijo: «¿Sabes qué me sorprende, Mercedes? Que ahora no lo odio». «¿Y qué sientes entonces?» «Nada. Y ese nada es mi libertad». Los días siguieron su curso. Nicolás empezó la escuela nueva. Cada mañana lo llevo de la mano hasta la puerta y él corre a reunirse con sus amigos. La maestra me dice que dibuja siempre lo mismo: una casa con 3 figuras, 2 mujeres y un niño, todos tomados de la mano. Dice que eso se llama familia. A veces, cuando llega del colegio, me muestra sus cuadernos. «Mira, tía», dice orgulloso, «escribí un cuento, y en el cuento el héroe no tiene espada ni escudo, tiene una llave que abre todas las puertas cerradas del mundo». No sé si entiende la metáfora, pero su madre y yo sí. Él nació entre puertas cerradas, ahora vive abriéndolas. Cada domingo nos reunimos con las mujeres del refugio, compartimos comida, risas y relatos. Hay una que toca la guitarra y canta coplas antiguas, otra enseña a bordar flores en los manteles, y Clara, siempre en silencio, observa y sonríe. No necesita decir nada, su presencia basta para llenar el lugar. Una de las noches más bonitas fue cuando decidimos escribir una frase en la entrada del refugio.
Queríamos algo que resumiera lo que todas habíamos aprendido. Después de muchas ideas, fue Nicolás quien dio la respuesta sin saberlo. Dijo: pongan, aquí las mamás ya no tienen miedo. Así quedó. Y cada vez que una mujer cruza esa puerta, lee la frase y llora un poco, pero de alivio. En casa, Clara volvió a tener sueños. Sueña con mares, con viajes, con un negocio de telas que lleve su nombre. Y yo la animo. Le digo que el alma, cuando sana, siempre busca horizontes nuevos. Ella ríe y dice que ya no necesita viajar para sentirse libre, que la libertad ahora la lleva adentro. Por las noches, cuando la casa queda en silencio, me siento a escribir en mi cuaderno viejo. Escribo cada detalle, cada olor, cada gesto de estos días tranquilos. Lo hago para no olvidar, porque la memoria, cuando se calma, tiende a borrar los bordes de la lucha. Sin embargo, no todo es paz. Hay momentos en que el pasado vuelve como un eco. A veces Clara se queda quieta, mirando por la ventana, y sé que algo en su cabeza la arrastra a aquel tiempo. Entonces me acerco y le hablo despacio. Mírame, Clara, ¿estás aquí, conmigo? Ella parpadea, vuelve y me sonríe. Sí, estoy aquí. Esa simple frase, estoy aquí, es un triunfo cotidiano. Un día, mientras limpiaba el desván, encontré una caja con fotos antiguas. Había una de nosotras, de niñas, vestidas iguales, con trenzas y la misma sonrisa. Se la llevé. Cuando la vio, se rió. Éramos idénticas, dijo. Todavía lo somos, pero ahora se nota quién vivió más. Tú siempre exageras, me respondió, pero en su risa había gratitud. Colgamos la foto en la pared de la sala, justo al lado del reloj de mamá. Era una manera de recordarle a la vida que seguimos aquí, que sobrevivimos, que los lazos de sangre son más fuertes que cualquier sombra. Esa noche, después de cenar, Clara me dijo algo que aún resuena en mí. ¿Sabes qué es lo más difícil después del silencio? ¿Qué? Aprender a hablar sin miedo a que te callen. Y tenía razón, el silencio no se rompe de una vez, se entrena. Cada palabra dicha en voz alta es una victoria, cada risa compartida, una declaración de guerra al pasado. El día amaneció con una luz oblicua, como si el sol quisiera entrar de puntillas en nuestra cocina. Preparé café y pan tostado. Clara cortó naranjas con una precisión nueva. Nicolás apareció con la mochila azul y un dibujo doblado en 4. Me pidió que no lo abriera hasta la tarde. Le prometí que esperaría. En su promesa cabía la fe de un niño que ya no teme a los secretos. Fuimos al refugio temprano. Las mujeres llegaban de a una, con bolsas de ropa, con guisos sencillos, con historias que pesaban más que cualquier bolso. En la entrada, la frase elegida por Nicolás seguía ahí, pintada con letras grandes. Aquí las mamás ya no tienen miedo. Muchas se detenían a leerla en silencio. Algunas tocaban la pared con la palma, como quien comprueba si una casa es verdadera. La casa lo era. Nosotras también. Clara y yo dividimos las tareas. Ella se encargó de la sala del taller y yo de la cocina comunitaria. Encendí el fuego y puse una olla enorme. El olor a cebolla y laurel llenó el aire. El hambre tiene memoria, pero la sopa tiene consuelo. Mientras revolvía, escuchaba las voces de la sala contigua, puntadas, tijeras, máquinas que gemían y luego cantaban. Allí dentro, cada mujer cosía algo más que tela. Cosían su nombre nuevo. A media mañana llegó una joven con un bebé en brazos. Tenía los ojos hinchados de no dormir. Susurró que no podía quedarse mucho, que solo venía a ver si esto era cierto. Clara la sentó, le dio agua y un trozo de pan. Yo acerqué una manta para el niño. La joven dijo que tenía que volver porque si él notaba su ausencia, se enfurecería. Clara no la retuvo. Le dijo que la puerta quedaba abierta y que su nombre iba a estar a salvo. La joven se fue y dejó una mirada en el umbral, una mirada que volvería. Lo supe sin palabras. Algunas decisiones necesitan girar varias veces antes de hacer clic. Por la tarde, Nicolás salió de la escuela con la frente sudada y una sonrisa que parecía dos. Caminó a mi lado y me contó que habían hablado de puentes en clase de ciencias. Dijo que un puente se sostiene por la fuerza que lo tensa y que esa misma fuerza lo mantiene firme. Le respondí que a las personas les pasa igual. Nos sostuvo lo que nos tiró. Él pensó un poco y dijo que eso era raro. Le dije que la vida tiene lógicas raras que aún así funcionan. En casa, abrimos su dibujo. 3 figuras, otra vez de la mano,
Pero ahora había más detalles. Plantas, un perro de orejas enormes, un cielo con estrellas aunque fuese de día. En la esquina, con letra apretada, escribió 2 palabras: casa libre. Lo abracé sin decir nada. Las grandes definiciones caben en letras pequeñas. Esa noche me senté con Clara en el patio. El aire traía olor a tierra mojada. Encendimos una vela y conversamos muy despacio. Me dijo que aún le costaba dormir si la puerta quedaba entreabierta. Le dije que la cerraría sin cerrojo y que pondría una campanilla de viento junto a la ventana. La campanilla sonaría cada vez que entrara el aire, y esa música chiquita le recordaría que el mundo ya no venía a gritarle. Sonrió con la cara relajada. El descanso se aprende como un idioma nuevo. Primero suena torpe, luego se vuelve propio. Al día siguiente, un grupo de vecinas propuso una feria para recaudar fondos para el refugio. Cada una llevaría algo hecho por sus manos: tartas, bordados, mermeladas, manteles. Clara cosió bolsitas de lavanda. El perfume quedó prendido en sus dedos. Nunca la vi tan concentrada. En cada puntada dejaba una sílaba del pasado y una sílaba del futuro. Juntas formaban una palabra que no terminábamos de pronunciar, pero que ya vivíamos: libertad. La feria fue un éxito sereno. No hubo gritos, ni altavoces, ni discursos grandilocuentes. Hubo sillas plegables, manteles de cuadros, niños corriendo, perros durmiendo al sol. La gente compraba poco y dejaba mucho: billetes doblados dentro de frascos de mermelada, monedas sueltas en latas de galletas. Una anciana depositó un anillo fino, casi invisible. Dijo que ya no tenía a quién dejárselo y que quizá a otra le traería suerte. Lo guardamos en una cajita con cuidado, como si guardáramos un pedacito de su biografía. Esa tarde, cuando desmontábamos los puestos, se acercó la joven de la mañana anterior. Esta vez no venía sola. Traía una bolsa, el bebé dormido y una decisión en la frente. Preguntó si podía quedarse esa noche. Clara la abrazó y la llevó adentro. Yo acomodé una cama, puse la manta de flores, dejé una jarra de agua y un cuenco con galletas. No hablamos de él, hablamos de ella, del bebé, de las cosas que hacen ruido tranquilo, como una cuna que se mece. La joven sonrió por primera vez cuando oyó la campanilla de viento. Dijo que de niña su abuela tenía una igual. Me guiñó un ojo sin darse cuenta. Con ese guiño dejó de ser visitante. Era parte. Los días se volvieron un tejido apretado. Por la mañana, taller y refugio. Por la tarde, escuela y patio. Por la noche, sopa y cuadernos. Nicolás comenzó a preguntar por el pasado con menos miedo y más curiosidad. Quería saber cómo nos habíamos cambiado de lugar. Le expliqué que fue un acto de amor en una casa de sombras. Dijo que eso parecía de película. Le dije que hubo miedo de película y coraje de verdad. Me pidió que le contara la historia una vez más. Se la conté con menos lágrimas y más pausas. Las pausas son donde el corazón acomoda las piezas. Una tarde llegó al refugio una caja con libros. Donación anónima. Entre novelas gastadas y manuales viejos, apareció un cuaderno en blanco con tapa roja. Se lo di a Clara. Le dije que era suyo. Lo abrió en la primera página y escribió una palabra: comienzo. No anotó la fecha. Dijo que el calendario no importaba. Importaba el pulso. Sonreí porque la entendí. Hay días que no nacen en el reloj, nacen en la voz. El pueblo también cambió la forma de mirar. Los hombres que al principio bajaban los ojos, ahora los alzaban para saludar con respeto. Hubo uno que trajo madera para arreglar la cerca del patio. Dijo que tenía hijas y que quería que crecieran en un lugar donde su voz pesara lo mismo que su nombre. Le dimos mate y una silla. Contó de su madre, que se había ido joven con un silencio pegado a la espalda. Vino a clavar tablas y se quedó a desclavar recuerdos. Cuando se fue, la cerca quedó firme y el aire más limpio. Un anochecer, después de cerrar el refugio, regresamos a casa con la última claridad. Nicolás corría por delante, agitando una rama como espada de héroe, sin violencia. Clara caminaba lenta, sin prisa, con los hombros sueltos. Me tomó del brazo y dijo que quería agradecerme. Le respondí que no me debía nada. Volvió a insistir. Dijo que si la vida fuese una mesa, yo había sido la pata que impidió que se volcáramos con la tormenta. Reí y le dije que no fuera solemne. Al rato reímos las dos.
con esa risa que no pretende esconder las cicatrices, sino darles calor. Esa noche, antes de dormir, revisé una caja con papeles que guardaba junto al ropero. Había facturas, fotografías, recetas escritas por mamá, un mapa del pueblo dibujado por mi padre. En el fondo encontré una carta nuestra de cuando teníamos 15 años. Era un pacto adolescente. Prometíamos no mentirnos, no escondernos, no alejarnos. La vida nos hizo romper ese pacto sin pedir permiso. Me senté en la cama, con la carta en la falda. No lloré. La puse encima de la mesita, junto a la vela. La vela se consumió despacio. El papel recibió una luz cálida, una luz de reconciliación que no necesita palabras. Al amanecer, el cielo tenía un color de durazno. Preparé café y salí al patio con la taza entre las manos. Nicolás apareció con medias desparejas y los pelos en punta. Me contó que soñó con una casa enorme llena de puertas abiertas y que detrás de cada puerta había una mujer riendo. Le dije que ese sueño parecía el futuro. Llegó Clara con una manta sobre los hombros. No hizo frío, pero quiso la manta. Dijo que hay prendas que abrigan por dentro. Le di la taza. Bebió un sorbo. Miró el horizonte como quien reconoce una calle vieja y, sin embargo, la siente nueva. Volvimos al refugio. La joven con el bebé ya hablaba de trabajo y de horarios. Quería aprender a coser. Quería ganar su propio dinero. Quería volver a llamarse por su nombre. Le dije que su nombre la estaba esperando desde siempre. Le dimos una silla junto a la ventana. El sol le pintó los pómulos. Sonrió sin pedir permiso. Ese gesto minúsculo derriba dictaduras íntimas. Al mediodía, recibimos una invitación del colegio. Había acto por el Día de la Comunidad. Cada familia debía llevar algo que la representara. Clara preparó pan de semillas. Yo bordé una pequeña bandera con flores azules. Nicolás decidió llevar su dibujo de casa libre. En el acto, maestras y alumnos contaron historias de los oficios del pueblo: panaderos, herreros, maestras, costureras. Cuando nombraron a Clara, algunos aplaudieron con ganas. Ella bajó la vista y sonrió con pudor. Nicolás le apretó la mano. Dijo en voz alta que su mamá era costurera de vidas. La frase quedó suspendida en el aire como una cometa. Los adultos se miraron entre sí. Algunos sonrieron, otros aplaudieron sin entender del todo. Pero yo sí entendí. Mi sobrino acababa de darle un título a su madre. Ya no era solo Clara, la mujer que cosía telas. Era Clara, la mujer que remendaba destinos. Después del acto, regresamos al refugio. La puerta estaba abierta y el olor a lavanda nos recibió como un saludo. Dentro, la joven del bebé alimentaba a su hijo mientras tarareaba una canción. Otra mujer limpiaba una ventana y silbaba. Había vida, había risa y, sobre todo, había tiempo. Tiempo para curar, para equivocarse, para empezar de nuevo. Clara se detuvo en el umbral y me dijo: ¿Sabes qué pienso, Mercedes? Que este lugar ya no es solo mío. Nunca fue solo tuyo, respondí. Fue de todas las que se atrevieron a entrar. Ella asintió. Pero me alegra que haya empezado conmigo. Y conmigo, añadí sonriendo. Nos abrazamos con esa dulzura que solo tienen las mujeres que sobrevivieron juntas. El verano trajo calor y mangos maduros. Nicolás ayudaba a repartir agua a las mujeres que pintaban las paredes del patio. En una de las paredes dibujó un árbol. Tronco grueso, raíces que se extendían como venas y hojas multicolores. Al pie escribió: Aquí florecen las que creyeron que no podrían hacerlo. Clara lo miró con lágrimas contenidas. Yo tomé una foto. Quise guardar ese instante, porque sabía que algún día crecería y se marcharía, pero el árbol seguiría ahí, testigo mudo de nuestro renacer. Una noche, después de cenar, Clara trajo su cuaderno rojo. «Quiero leerte algo», dijo. Se sentó junto a mí y empezó a leer lo que había escrito. Durante años fui sombra. Aprendí a caminar sin ruido, a hablar sin voz. Hoy descubro que el silencio también grita, pero solo se escucha cuando se rompe. Si alguna mujer encuentra estas páginas, quiero que sepa que no está sola. Yo también creí que no había salida, y sin embargo estoy aquí, respirando. Cerró el cuaderno y suspiró. Eso será el inicio de mi libro, dijo. Entonces escribe el resto, le respondí. El mundo necesita escucharte. Las semanas pasaron, y con ellas llegaron más mujeres. Cada una traía su historia como una maleta. Algunas pesadas, otras vacías. Clara las recibía con la misma serenidad con la que se enfrenta la marea.
sin miedo, con firmeza. Yo me convertí en la abuela adoptiva del refugio. Horneaba pan, escuchaba confidencias, repartía abrazos sin preguntar demasiado. Una tarde, cuando el sol empezaba a caer, apareció en la puerta una figura inesperada. Era Raúl, el abogado. Traía una carpeta en la mano. «Vengo a avisarles», dijo, «que dentro de un mes podrán solicitar que el refugio sea reconocido oficialmente como fundación». Nos quedamos sin palabras. Raúl sonrió. «Han hecho algo grande, Mercedes. No se imaginan lo que significa para tantas». Clara lo miró y dijo, «No lo hicimos por reconocimiento». «Lo sé», contestó él, «y por eso funciona». Aquel mes trabajamos más que nunca. Pintamos, arreglamos, ordenamos papeles, y el día de la inauguración formal, el refugio se llenó de flores. Llegó gente del pueblo, de otros lugares, periodistas. Clara habló frente a todos. Su voz tembló al principio, pero luego se hizo firme. «No somos heroínas, somos mujeres que decidieron dejar de tener miedo. Agradecemos a quienes escucharon, pero sobre todo a las que aún no pudieron hablar. Esta casa las espera». Hubo aplausos largos. Yo la miraba y veía en ella a la niña que una vez se escondía detrás de mí cuando algo la asustaba. Ahora era ella quien se ponía delante para proteger a otras, y comprendí que de algún modo habíamos cerrado el círculo. Esa noche, cuando regresamos, el cielo estaba despejado. Nicolás dormía, exhausto de tanto correr. Clara y yo salimos al patio y miramos las estrellas. La campanilla sonó con una brisa leve. Ella dijo, «¿Sabes? A veces me cuesta creer que todo esto sea real». «Es real», le aseguré. «Lo construiste con tus propias manos». «Lo construimos», corrigió. Nos quedamos calladas, observando cómo una estrella fugaz cruzaba el cielo. Clara pidió un deseo en silencio. Yo no le pregunté cuál. Al cabo de un rato, me tomó la mano y susurró, «Gracias por no soltarme cuando quise rendirme». Le acaricié el rostro. Nunca se suelta a una hermana, Clara. Solo se espera a que vuelva. Al día siguiente, me desperté con el canto de los gallos. Preparé café y me senté a escribir. Quería dejar constancia de todo lo que habíamos vivido, no para recordar la tragedia, sino para recordar el renacimiento. Escribí. La violencia deja grietas, pero en esas grietas puede crecer la luz. Mi hermana y yo cambiamos de lugar una vez, y al hacerlo, cambiamos el rumbo de nuestras vidas. Aprendimos que amar no es callar, que proteger no es esconder, y que sobrevivir es un verbo que también se conjuga en plural. Cerré el cuaderno y miré por la ventana. En el jardín, Clara enseñaba a la joven del bebé cómo usar la máquina de coser. El pequeño jugaba con Nicolás. El sol caía sobre ellos, y el aire olía a pan recién hecho y lavanda. Respiré hondo. Por fin, el mundo estaba en su sitio. El miedo, que durante años había sido huésped en nuestras vidas, se había ido sin hacer ruido, y en su lugar quedó algo más fuerte, más limpio, la certeza de que no hay noche eterna. Esa fue la última línea de mi cuaderno aquel día. Lo cerré sabiendo que ya no era necesario escribir para sobrevivir, sino para recordar. El silencio había terminado, y en su lugar, por fin, comenzaba la vida. Dicen que el tiempo cura todo. No es verdad. El tiempo no cura. Enseña a vivir con lo que duele hasta que deja de doler tanto. Han pasado 15 años desde aquella mañana en que abrimos el refugio por primera vez. Yo ya tengo el cabello completamente blanco y camino más despacio, pero sigo levantándome temprano, haciendo café y abriendo las ventanas para dejar entrar el aire fresco. Clara también envejeció con dignidad. Su rostro está surcado de arrugas, pero en sus ojos aún vive la misma claridad de aquella mujer que decidió cambiar el rumbo de su destino. El refugio sigue en pie, más grande, más lleno de voces, de risas, de historias que se repiten y se transforman. Ahora lo dirige Nicolás, mi sobrino. El niño que una vez dibujó una casa libre se convirtió en un hombre de manos firmes y corazón enorme. Estudió trabajo social, volvió al pueblo y convirtió Casa Clara en un símbolo. Cada vez que entro, me saluda con un abrazo y un «Hola, tía», aunque ya todos lo llaman director. A veces me pide que le cuente, una vez más, cómo empezó todo. Yo sonrío,
porque sé que quiere escuchar el temblor de mi voz cuando digo, todo empezó un día que vi a mi hermana cubierta de moretones. Clara sigue cosiendo. Ya no lo hace por necesidad, sino por placer. Sus manos tiemblan un poco, pero aún pueden domar la aguja. En su taller colgó un cartel que dice, se remiendan telas, pero también esperanzas. Las mujeres que llegan nuevas al refugio la miran con respeto, como si fuera una leyenda viva. Ella se ríe y dice que no hay heroínas, solo mujeres cansadas de tener miedo. Y tiene razón. Hace unas semanas inauguramos un mural en la entrada del refugio. Lo pintaron jóvenes del pueblo, hombres y mujeres juntos. En el centro hay dos figuras femeninas tomadas de la mano, con el cabello entrelazado y el rostro sereno. Debajo, una frase escrita por Nicolás. El amor no es obedecer, el amor es acompañar. Cuando vi el mural terminado, sentí que todo el camino, cada lágrima, cada noche sin dormir, cada decisión, había valido la pena. Clara se me acercó despacio, apoyó la cabeza en mi hombro y dijo, nunca pensé que de tanto dolor pudiera nacer algo tan hermoso. Así es la vida, le respondí. A veces florece justo donde creímos que solo habría ruinas. Los domingos, el refugio se convierte en una fiesta silenciosa. Las mujeres que alguna vez buscaron refugio regresan con sus hijos, con tortas, con flores, con noticias. Algunas traen fotos de nuevas casas, otras cartas de agradecimiento. A mí me gusta sentarme bajo el olivo, el mismo de siempre, y verlas llegar. Las reconozco por los ojos, aunque el miedo ya no esté allí. Hay un brillo distinto, una calma que antes no conocían. Clara se sienta junto a mí. A veces no hablamos, no hace falta. Solo miramos cómo la vida se acomoda, cómo la risa ocupa el lugar del llanto, cómo el silencio ya no es refugio, sino melodía. El otro día encontré, entre mis papeles viejos, la carta que escribimos de adolescentes. Aquel pacto, no mentirnos, no escondernos, no alejarnos. Sonreí. El destino nos hizo romperlo, sí, pero también nos dio la oportunidad de cumplirlo de otra forma. Nos encontramos después de perdernos, y eso vale más que cualquier promesa intacta. Guardé la carta en el cuaderno rojo de Clara, el que aún conserva la palabra comienzo en la primera página. Ahora tiene cientos de hojas escritas. Es su libro, su testimonio, su herencia. Dice que cuando ella falte, quiere que lo lea una mujer joven, de esas que llegan al refugio sin saber por dónde empezar. Para que no olviden que todo inicio parece imposible, hasta que se da el primer paso, me dijo. Clara ya no tiene la misma fuerza de antes. Sus pasos son lentos, su respiración más corta, pero su voz sigue firme. A veces se sienta al atardecer, en el banco del jardín, y canta una vieja canción que mamá nos enseñó. Suena a infancia, a regreso, a paz. Yo la observo desde la ventana y pienso que ya puedo irme tranquila. La vida cumplió su ciclo. Clara encontró su libertad. Nicolás encontró su propósito. Y yo encontré silencio, sin miedo. Esta mañana, antes de venir al refugio, abrí mi cuaderno para escribir una última línea. Puse el título, El eco de lo que somos. Y escribí, no hay justicia perfecta, pero sí segundas vidas. No hay heridas que desaparezcan, pero sí corazones que aprenden a latir de nuevo. La violencia no se vence con odio, sino con verdad. Y la verdad, cuando se pronuncia, se convierte en refugio. Cerré el cuaderno y salí al patio. El viento movía las hojas del olivo y la campanilla de viento, aquella que colgamos hace tantos años, seguía sonando. Cada tintineo era un recordatorio. Seguimos vivas. Clara estaba sentada junto al árbol, con los ojos cerrados, disfrutando del sol. Me acerqué despacio, le toqué el hombro y le dije, ¿sabes, hermana? Creo que lo hicimos bien. Ella sonrió, sin abrir los ojos. Sí, susurró. Lo hicimos bien. Nos quedamos así, calladas, escuchando el viento. Y entendí que, aunque el mundo gire y la memoria se desgaste, hay historias que no terminan, solo cambian de voz.